Mi hermano menor y yo sufrimos un accidente. Yo quedé gravemente herido. Mi corazón se había roto y necesitaba una cirugía urgente. Sin embargo, mi madre, que además era la directora del hospital, reunió a todos los médicos en la habitación de mi hermano para hacerle un chequeo completo, a pesar de que él solo tenía algunos rasguños menores. Desesperado, le supliqué que me salvara, pero ella, visiblemente fastidiada, me gritó que dejara de competir por atención y que entendiera que mi hermano casi se había lesionado un hueso. Al final, morí solo, abandonado en un rincón donde nadie se dio cuenta de mi estado. Cuando mi madre se enteró de mi muerte, aquella que parecía odiarme más que a nadie, perdió la razón. Durante los últimos 3 minutos antes de desaparecer por completo, mi alma flotó hasta el lugar donde ella se encontraba. Estaba sentada junto a la cama de mi hermano, con el rostro lleno de preocupación, rezando para que despertara y no la asustara. Mi padre, furioso, gritaba que si no fuera porque el maldito Iván no había protegido a Bruno, nada de eso habría pasado, y juraba que me mataría cuando me viera. Yo los observaba desde un lado, mientras una amargura profunda me atravesaba. Ya estaba muerto en medio de su indiferencia, y aún así seguía siendo el culpable de todo. Los doctores formaron un círculo alrededor de la cama de Bruno y, tras examinarlo, confirmaron que solo tenía un hueso lesionado, sin mayores complicaciones. Entonces, un médico mayor se atrevió a preguntar con cautela si no deberían atenderme también, pues mi estado parecía muy grave tras el accidente. La preocupación en el rostro de mi madre se transformó de inmediato en puro fastidio, diciendo que seguramente estaba fingiendo, que solo buscaba atención y que no entendía el daño que le había hecho a su hermano. Miré a mi madre y, aunque mi corazón ya no latía, sentí un dolor agudo e inesperado. Después de todo, también era su hijo. Aún así, parecía no importarles en absoluto. De pronto, ella tomó su celular y marcó mi número. Cuando la enfermera acercó el teléfono a mi oído, no escuché la preocupación que tanto había anhelado, sino el insulto de siempre, exigiéndome que apareciera para disculparme con mi hermano. En ese instante, lo poco que quedaba de esperanza se congeló por completo. Cuando me llevaron al hospital, ya le había suplicado que me salvara, y su respuesta había sido la misma, que dejara de competir por atención y entendiera que Bruno casi se había lastimado un hueso. Luego se fue sin mirar atrás, llevándose a todos los doctores para atenderlo a él. La enfermera, incapaz de soportarlo más, insistió en que yo realmente estaba al borde de la muerte. Mi madre, convencida de que todo era una farsa, soltó una risa fría y acusó a la enfermera de estar actuando por dinero. En ese momento, Bruno, que había estado fingiendo estar inconsciente, despertó con una voz débil y preguntó cómo estaba yo. Al ver a Bruno tan obediente y considerado, la expresión de mi madre se llenó aún más de desprecio hacia mí. Me comparó con él, reprochándome no ser tan maduro, y aseguró que, aunque yo le había hecho tanto daño, él aún se preocupaba por mí. Me dio un ultimátum para presentarme y disculparme, y luego colgó el teléfono con rabia, respirando con dificultad. Mi padre refunfuñó que yo ya había hecho sufrir suficiente a Bruno. Mi hermano, apenas disimulando su satisfacción, bajó la cabeza con una expresión de falso remordimiento y dijo que yo todavía guardaba rencor por la beca de estudios en el extranjero que él había obtenido. Incluso muerto, seguía envenenando la relación entre mis padres y yo, y ellos jamás lo cuestionaban. En sus ojos, Bruno siempre fue el hijo bueno y obediente, y yo nunca lo sería. Jamás se les pasó por la cabeza que el accidente había ocurrido porque su querido hijo me empujó directamente hacia el auto. Al oírlo, el rostro de mi madre se endureció y dijo que enviarme al extranjero solo me volvería peor. Bruno, con su voz más dócil, pidió que no se enfadara, y de inmediato la mirada de ella se suavizó, elogiando su bondad. Así era Bruno, siempre sabía decir exactamente lo que mis padres querían oír. Yo sabía que, aunque me plantara frente a ellos y les contara todas sus maldades desde la infancia, solo recibiría una bofetada y la acusación de mentir por envidia. Después de tantos años, ya me había acostumbrado a ese papel. Mientras hablaban, mi hermana mayor, Violeta, irrumpió en la habitación, revisando con ansiedad las lesiones de Bruno. Había tomado el primer vuelo disponible al enterarse del accidente. Como mis padres, solo tenía ojos para él. Tras confirmar que estaba bien, respiró aliviada,
pero enseguida descargó su rabia contra mí, diciendo que siempre traía mala suerte y que desde el nacimiento de Bruno no había hecho más que perjudicarlo. Aprovechando la ocasión, Bruno adoptó un tono lastimero y dijo que, aunque yo lo había empujado hacia el auto, seguro no había sido a propósito. Aquellas palabras hicieron estallar a toda la familia. Mi padre golpeó la mesa, mi madre apretó los puños llena de furia, y la mirada de Violeta se llenó de un odio feroz, como si quisiera despedazarme. Bruno fingió alarma, temiendo haber ido demasiado lejos, y pidió que no se enfadaran conmigo, insinuando que quizá él se había equivocado. Violeta le acarició la frente con ternura, diciendo que era demasiado inocente para comprender la maldad de las personas. Mi madre asintió, agradeciendo tener un hijo tan bueno, y ordenó olvidarse de mí para concentrarse en su recuperación. La luz cálida del atardecer bañaba la cama de Bruno. Observé la escena de felicidad que formaban los cuatro, y una amarga certeza brotó en mí. Sentí que mi alma no pertenecía a esa familia, como si yo fuera solo algo repulsivo y ajeno. Quise huir, pero estaba atrapado junto a mi madre, condenado a presenciarlo todo en silencio. Días después, Bruno recibió el alta gracias a los cuidados constantes de toda la familia. Mi madre no dejaba de dar órdenes. Mi padre llevó el auto hasta la puerta del hospital para que no caminara de más, y Violeta incluso le puso los zapatos. De camino a casa, mi madre refunfuñaba que yo no tenía corazón, que ni siquiera había ido a verlo ni me había disculpado, y prometía darme mi merecido cuando regresara. Las palabras despertaron en mí recuerdos largos y amargos. Desde pequeños, mi madre siempre prefirió a Bruno, exigiéndome que le cediera todo. El día que nació, derramé agua sin querer y ella se resbaló, provocando un parto prematuro. Verlo en la incubadora destrozó a la familia, y mi padre me golpeó tan fuerte que me perforó el tímpano, llamándome gafe. Años después, en la primaria, por una pelea por un auto de juguete, mi padre volvió a golpearme hasta dejarme en cama varios días. Aquel juguete era mi tesoro, un regalo que me habían dado para comprarle algo a Bruno. Él tenía tantos que no cabían en cajas, pero aún así decidió disputármelo. Cuando empezó a llorar, mi madre corrió a abrazarlo y me gritó que, por mi culpa, Bruno ya había sufrido demasiado, acusándome de querer acabar con él, sin siquiera dejarme explicar. Bruno rompió a llorar de inmediato y, entre sollozos, dijo que no me culparan, que todo había sido su culpa por pelear conmigo por un juguete. Cuando papá llegó a casa y vio la escena, me sujetó con furia y comenzó a golpearme sin control. Decía que un niño tan frío y desalmado como yo no merecía estar en esa casa, que solo traía desgracias y que sería mejor tirarme a la basura. Yo lloraba y le suplicaba que parara, pero cuanto más lloraba, más convencido estaba de que fingía, y más fuertes se volvían los golpes. Mamá y Violeta observaban desde lejos con una frialdad que me helaba el alma. Para ellas no era un hijo ni un hermano, sino un enemigo que merecía ser castigado hasta morir. Desde aquel día, cada vez que Bruno lloraba, yo recibía gritos y golpes. Con el tiempo dejé de competir por cualquier muestra de cariño, dejé de defenderme y aprendí a mantenerme al margen, hasta el día en que me abandonaron solo en aquel quirófano frío. Al llegar a casa, Bruno se dejó caer en el sofá y bastó con que dijera que tenía hambre para que Violeta corriera a la cocina, ansiosa por prepararle nuevas recetas nutritivas. Ella, que nunca ayudaba en nada, ahora revisaba con obsesión cada ingrediente por miedo a que algo le hiciera daño. Papá sacó la consola de videojuegos más nueva y costosa, diciendo que era su regalo por haber salido del hospital y por celebrar que había escapado de la muerte. Mamá, por su parte, limpió la habitación de Bruno, llenándola de plantas aromáticas y asegurando que el aire fresco ayudaría a su recuperación. Bruno permanecía cómodamente recostado en el sofá, jugando, mientras el corazón de toda la familia giraba a su alrededor. Mi alma había regresado con ellos, pero aquella casa que una vez fue mía se sentía más fría y ajena que nunca. De pronto sonó el timbre. Al ver la silueta tras la puerta, la reconocí al instante. Era mi novia, Natalia Ríos. Apenas entró, preguntó por Bruno y dijo que se había enterado de que había recibido el alta, que había venido a verlo y que le había traído algunos suplementos. Bruno soltó el videojuego de inmediato y, con una voz tímida y afectada, le dijo que no debió molestarse, que ya estaba completamente bien. Natalia le sonrió con dulzura. Conmigo siempre había sido distante,
pero frente a Bruno se transformaba en alguien amable y gentil, casi inocente. Al verla así, sentí una extraña incomodidad. De pronto, ella preguntó dónde estaba Iván. Si no hubiera pronunciado mi nombre, probablemente mi familia ya me habría borrado por completo de su mente. El rostro de mamá se ensombreció al instante. Dijo que no valía la pena mencionar a ese malnacido, que después de que lo había criticado ni siquiera había vuelto a casa, y que ojalá se muriera en la calle para que por fin tuvieran paz. Natalia asintió sin dudar, diciendo que era mejor que no regresara para no molestar a Bruno durante su recuperación. Violeta salió de la cocina con un plato de comida y, mirando a Natalia, le preguntó sin rodeos cuando pensaba cortar conmigo, insinuando que si no se apresuraba, otra podría quedarse con Bruno. Natalia bajó la cabeza con timidez y confesó que precisamente había venido para ver a Bruno y, de paso, hablar conmigo para terminar la relación. Una amargura profunda me subió desde el pecho. Solté una risa fría y me di la vuelta, incapaz de seguir escuchando. No ser amado era algo a lo que ya estaba acostumbrado. Después de la cena, mamá, sin saber por qué, se puso de mal humor. Se encerró en su habitación, tomó el celular y comenzó a buscar mi número. Marcó una y otra vez, pero solo obtuvo el tono de ocupado. Finalmente estrelló el teléfono contra la cama, murmurando con rabia que ni siquiera contestaba, que de verdad creía que a alguien le importaba. Quise gritarle que estaba muerto, que nunca iba a contestar. En lugar de eso, ella llamó al hospital y exigió saber qué trucos estaba tramando Iván. Mientras mi cuerpo ya no respiraba en ningún lugar del mundo, mi alma seguía atada a esa casa y a ese hospital, como si aún me pertenecieran. Fue entonces cuando algo empezó a cambiar. No de golpe ni como un castigo inmediato, sino como una grieta lenta y casi imperceptible que comenzó a abrirse en la realidad que mi familia había construido durante años. 2 días después del alta de Bruno, mamá regresó al hospital para retomar su cargo como directora. Caminaba por los pasillos con la cabeza en alto, convencida de que todo había sido otro intento mío por llamar la atención. Sin embargo, el ambiente había cambiado. Los murmullos se apagaban a su paso. Algunas enfermeras evitaban mirarla a los ojos y otras la observaban con una mezcla de temor y reproche que ella no lograba comprender. Una enfermera mayor, de cabello canoso y manos temblorosas, la interceptó cerca del ascensor y le pidió hablar en privado. Su voz estaba cargada de una tensión extraña. Cuando entraron en una pequeña sala de descanso, la mujer cerró la puerta con cuidado y confesó que había algo que no la dejaba dormir desde la noche del accidente, que había intentado convencerse de que solo cumplía órdenes, pero que ya no podía seguir callando. Mamá, irritada, le exigió que fuera directa. Entonces la enfermera sacó una carpeta arrugada con registros impresos e informes de admisión, y señaló un nombre que mi madre reconoció al instante. Iván Montoya, ingresado a urgencias a las 21:17, con diagnóstico preliminar de ruptura cardíaca traumática y necesidad de cirugía inmediata. La sangre se le fue del rostro, no porque aceptara de inmediato que yo había estado grave, sino porque aquellos documentos demostraban algo imposible de negar. Yo había sido registrado, evaluado y existía un protocolo que fue ignorado deliberadamente. La enfermera explicó, con lágrimas en los ojos, que había insistido, que había llamado a 2 cirujanos de guardia, pero que cuando mamá ordenó trasladar a todo el equipo a la habitación de Bruno, nadie se atrevió a desobedecerla. Contó que incluso cuando los monitores comenzaron a fallar, alguien dijo que no había tiempo, que la directora ya había decidido. Mamá la interrumpió gritando que dejara de inventar historias, que su hijo estaba fingiendo como siempre, pero su voz ya no tenía la misma fuerza. Los papeles estaban ahí, fríos e innegables. Esa noche, mamá no volvió a casa. Se quedó en su oficina revisando las cámaras de seguridad, buscando algo que confirmara su versión. En cambio, encontró imágenes de camillas moviéndose deprisa, médicos corriendo de un ala a otra y, finalmente, una toma borrosa de un rincón del pasillo donde una camilla permaneció demasiado tiempo sola. Aunque no se veía mi rostro, ella supo que ese cuerpo inmóvil era el mío. Su respiración se volvió irregular, pero aún así se aferró a la idea de que yo había provocado todo, de que si hubiera sido más obediente, más fuerte, más parecido a Bruno, nada de eso habría ocurrido. Mientras tanto, en casa, Bruno empezó a mostrar pequeñas grietas en su máscara.
Se quejaba sin parar, exageraba dolores inexistentes y exigía atención constante, pero ya no recibía la misma respuesta automática. Papá comenzó a mirarlo con cansancio, recordando episodios del pasado que había preferido ignorar, como aquella vez que Bruno lloró sin lágrimas tras empujarme por las escaleras, o cuando me culpó por un vidrio que él mismo había roto. Violeta también empezó a sentirse inquieta cuando revisó su teléfono y encontró mensajes antiguos míos que nunca había leído. Eran disculpas, intentos torpes de explicarme, palabras que ella había despreciado creyendo que eran manipulaciones. Al leerlas ahora, con mi ausencia definitiva como telón de fondo, algo se le apretó en el pecho. Yo observaba todo sin poder intervenir, viendo cómo mi muerte, por primera vez, comenzaba a tener peso. No porque me extrañaran, sino porque la verdad, esa que siempre enterraron bajo su devoción por Bruno, empezaba a emerger lenta pero implacable. Supe entonces que aún no era el final, que faltaba que alguien pronunciara en voz alta lo que nadie quería aceptar, que Iván no había muerto por accidente, ni por exageración, ni por mala suerte, sino por abandono, y que cuando esa palabra finalmente saliera a la luz, nada volvería a ser igual. Una auditoría externa solicitada de forma anónima fue aprobada por el Consejo Médico Estatal. Aunque mi madre intentó convencerse de que no tenía nada que temer, su pulso tembló por primera vez al leer su nombre encabezando el documento, señalándola como directora responsable de las decisiones tomadas la noche del accidente. La seguí mientras avanzaba por los pasillos del hospital, esforzándose por mantener su porte impecable, pero su mente ya no estaba bajo control. Los recuerdos comenzaron a asaltarla sin permiso, escenas reprimidas durante años mezcladas con la imagen del monitor cardíaco apagándose en aquel rincón donde yo había quedado solo. Aunque se repetía una y otra vez que yo siempre exageraba y que todo era consecuencia de mi carácter defectuoso, su subconsciente ya la estaba traicionando. La auditoría avanzó con una rapidez inquietante, demasiado rápida para alguien con tanto que ocultar. Revisaron grabaciones, registros de llamadas internas y órdenes firmadas con su código. Uno de los puntos más graves fue la retirada injustificada de personal médico de un paciente en estado crítico, una decisión imposible de justificar incluso desde su posición jerárquica. La enfermera mayor que había hablado aquella noche declaró formalmente, seguida por un residente joven que confesó entre sollozos que había sido el quien intentó reanimarme cuando mi ritmo cardíaco se desplomó, pero que fue detenido por un superior con una frase que quedó registrada: "La directora no quiere perder tiempo con ese paciente". Esas palabras se repitieron una y otra vez, como un eco tardío de mi último ruego. En casa, la tensión comenzó a hacerse visible. Bruno notó que algo ya no encajaba, que había dejado de ser el centro absoluto. Mamá llegaba tarde y en silencio, papá bebía más de la cuenta mirando una televisión que no veía, y Violeta evitaba cruzar la mirada con él. Bruno reaccionó como siempre, exagerando síntomas, quejándose de dolores inexistentes y fingiendo mareos, pero esta vez su actuación solo obtuvo miradas cansadas. Una noche, frustrado, gritó que si Iván estuviera vivo todo sería más fácil, porque siempre había alguien a quien culpar. El comentario cayó como una bomba. Papá levantó la cabeza lentamente y lo miró con una dureza que Bruno nunca había visto, preguntándole qué quería decir con eso. Bruno titubeó, consciente demasiado tarde de que había hablado de más. Intentó corregirse, pero ya era inútil. Papá recordó el empujón, recordó cómo yo siempre retrocedía para evitar conflictos, recordó mi expresión aquella noche cuando me pidieron que esperara un momento. Por primera vez, una idea insoportable se formó en su mente, la posibilidad de que Bruno no fuera tan inocente como siempre creyó. Violeta, por su parte, comenzó a investigar por cuenta propia, no movida por amor hacia mí, sino por una incomodidad creciente. Revisó fotos antiguas, conversaciones, recuerdos de infancia que siempre había interpretado desde una sola perspectiva. Empezó a notar un patrón claro. Bruno lloraba y yo era castigado. Bruno se quejaba y yo desaparecía del foco familiar. Bruno obtenía todo y yo aprendía a no pedir nada. Esa comprensión no la hizo llorar por mí, pero la llenó de una culpa ácida que no sabía cómo procesar. Natalia fue la última pieza en moverse. Primero sintió molestia porque yo no respondía, luego enojo, y finalmente una inquietud que la llevó al hospital a preguntar directamente por mí.
Allí, sin filtros ni jerarquías que la protegieran, una enfermera joven le dijo la verdad sin saber quién era ella. Iván había muerto esa misma noche. Su cuerpo había sido trasladado a la morgue como un caso sin familiares presentes. Nadie lo había reclamado. El mundo de Natalia se desmoronó en segundos. Gritó, exigió explicaciones y su escándalo atrajo la atención de otros pacientes y familiares, quienes comenzaron a hacer preguntas. Esa escena pública fue el detonante final. Al día siguiente, la noticia ya circulaba en redes locales. Un hijo muerto en un hospital bajo la dirección de su propia madre, presunta negligencia. Mamá intentó contener el daño con comunicados fríos y términos técnicos, pero ya era demasiado tarde. La opinión pública no se mueve con protocolos, sino con emociones, y la idea de una madre que dejó morir a un hijo para salvar al otro era demasiado poderosa para ser silenciada. Yo observaba todo con una mezcla extraña de alivio y vacío. Aunque la verdad avanzaba, no sentía justicia. Todo ocurría tarde, no por amor, sino porque la estructura que los protegía comenzaba a derrumbarse. Supe entonces que lo más difícil aún no había llegado, porque enfrentarse a la sociedad es una cosa, pero enfrentarse a uno mismo es otra muy distinta. El colapso definitivo no llegó con gritos ni titulares, sino en silencio. Una madrugada, mamá despertó sobresaltada con la sensación de que alguien la observaba. Recorrió la casa vacía hasta detenerse frente a mi antigua habitación, intacta desde hacía años. Abrió la puerta y, por primera vez, entró sin fastidio ni reproches. Se sentó en la cama y miró mis cuadernos, mis libros subrayados, las cartas nunca enviadas. Algo se quebró de forma irreversible. Ya no había a quien culpar, no había un Bruno enfermo que la distrajera ni un Iván vivo al que pudiera despreciar. Solo quedaba la certeza de que había elegido mal, de que confundió obediencia con bondad y silencio con maldad. Esa revelación fue más cruel que cualquier castigo externo. Semanas después, la auditoría concluyó con una resolución implacable: negligencia grave, abuso de autoridad y encubrimiento institucional. El hospital la destituyó sin ceremonias y el colegio médico suspendió su licencia. Papá intentó defenderla al principio, pero cuando escuchó las grabaciones y leyó los informes donde constaba que yo había pedido ayuda conscientemente antes de morir, su voz se apagó para siempre. Dejó de gritar y de culpar a otros. Envejeció de golpe y se convirtió en un hombre que camina por la casa como un fantasma, incapaz de mirarse al espejo sin ver al hijo que nunca protegió. Bruno fue quien más resistió la verdad. Negó, manipuló, lloró y fingió recaídas, pero ya no funcionaba. Cuando se supo que había mentido sobre el empujón, que exageró lesiones y construyó su lugar a base de mi caída, el mundo dejó de girar a su favor. Violeta fue quien lo enfrentó primero, no con gritos ni golpes, sino con una frase que lo desarmó por completo: Iván murió para que tú siguieras siendo el favorito. Desde ese día, Bruno comenzó a desmoronarse, porque por primera vez estaba solo con sus actos, sin un hermano al que eclipsar. Natalia fue la única que lloró por mí de verdad. Organizó un funeral tardío, cuando ya no quedaba nadie que pudiera impedirlo. Grabó mi nombre en una lápida que nunca tuve y habló de mí como alguien real, no como un estorbo. Mientras pronunciaba esas palabras frente a una tumba sencilla, sentí algo que no había sentido desde el accidente: ligereza, como si el peso de esa familia finalmente se soltara de mi alma. Mamá asistió al entierro, se quedó atrás y no se atrevió a acercarse. Cuando todo terminó, cayó de rodillas y pidió perdón a alguien que ya no podía responderle. Entonces comprendí que ese era su castigo: vivir el resto de su vida sabiendo que, cuando tuvo que elegir, eligió perderme. No hubo reconciliaciones milagrosas ni abrazos finales. La familia se disolvió lentamente, cada uno cargando su culpa en silencio. Yo, que fui invisible en vida, me convertí en la ausencia que los acompañaría para siempre, no como venganza, sino como verdad. Porque algunas historias no terminan con justicia perfecta, sino con algo más duro y más real: la conciencia tardía de que el amor negado a tiempo se convierte en una deuda que ni la vida ni la muerte permiten saldar.